Esta fue una moneda muy usada y conocida en la década de los 80s, y si a ti te tocó usarla o tienes actualmente una, considero muy importante que hoy mismo sepas lo que simboliza, ya que detrás de ella hay una historia fantástica. ¿Sabes en cuánto se vende hoy? ¿Tendrás alguna de ellas por ahí guardada o sabrás de alguien que tenga una? Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante, y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. Casi estoy seguro que recuerdas esta moneda, sobre todo porque se usó ampliamente en los años 80 en México, pero al menos en mi caso nunca le puse mucha atención. Hoy, ahora que la reviso, me doy cuenta que es una moneda que vale mucho la pena el ponerle atención a sus detalles y la historia que nos quiere contar. Mira qué hermosa pieza tenemos aquí. La cultura maya es una de las más importantes y avanzadas de la antigüedad, y en muchas áreas muy superior incluso a culturas contemporáneas de Europa y Asia. Floreció en Mesoamérica, principalmente en el sureste de lo que hoy en día es México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y se extendió incluso a Belice, Guatemala y Honduras. Se destacó por su arte, la arquitectura, su mitología y sus notables sistemas de numeración, así como la astronomía y matemáticas que hasta hoy en día nos siguen sorprendiendo. Y por todo esto es que en 1980 la Casa de Moneda le rinde un homenaje acuñando esta hermosa moneda que perdura hasta nuestros días. El motivo y personaje principal ya lo había visto antes. Hace unos días me embarqué en una excursión numismática por la ciudad que me llevó finalmente al Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Aquella vez fui con el objetivo de conocer un poco más del teocalli de la Guerra Sagrada que aparece en la nueva moneda de 20 pesos, por lo cual visité la sala mexica, pero además también hice una visita a la sala de los mayas, donde pude ver, entre otras cosas, la representación de la tumba del rey Pacal, la cabeza de Palenque, algunos dinteles y varias esculturas que me encantaron. Y fue ahí donde vi esta pieza llamada Disco de Chincultic, el cual es un marcador de juego de pelota, decorado en su periferia por una franja ancha de glifos, y en el centro un jugador de pelota. Y aquí todo empieza a tomar sentido, porque si vemos la moneda, es justo este diseño del cual se basaron para hacer el grabado. Pero no es solo eso, además hay una gran historia detrás. Resulta que en el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, que ha perdurado hasta nuestros días, se cuenta una historia fantástica acerca de dos gemelos, casi semidioses, a veces llamados gemelos cósmicos, Hunahpu e Xbalanque, los cuales se enfrentarían a los señores del inframundo, los dioses del Xibalbá, en un juego de pelota, y los cuales, además, correrían muchas aventuras derrotando a gigantes y otras criaturas fantásticas. Pues bien, la figura que aparece aquí es nada más y nada menos que el padre de los gemelos cósmicos, Hunahpu, el cual es derrotado y muerto por estos señores del Xibalbá. Es una historia muy interesante y creo que deberían conocerla e investigar más sobre ella. En resumen, vemos aquí a Hunahpu, padre de los gemelos cósmicos Hunahpu e Xbalanque, ataviado con su equipo de juego de pelota, sus escudos en los codos y rodillas, nariguera y orejera y un rico tocado de plumas de ave. ¿Quién diría que detrás de esta sencilla moneda hay todo un trasfondo de la mitología y cosmovisión maya? ¿Tú ya conocías esta historia de los gemelos cósmicos?
Cuando era niño, jamás hubiera imaginado todo lo que este diseño simbolizaba, pero aún así, siempre se me quedó en la memoria esta moneda. Sobre todo recuerdo ese círculo interno que está un poco descentrado, cargado a la derecha. Ese detalle me parece un poco disruptivo y siempre se me quedó grabado. Le da una vista muy interesante a la moneda, ya que a la izquierda podemos ver la denominación en grande de 20 pesos. Y si puedes ver, el cero hace las veces de esa pelota de caucho donde Hun Hunanpu está golpeándola con la cadera. Muy interesante cómo el número interactúa con el personaje. Pocas monedas mezclan la denominación con el diseño. ¿Y ya vieron que hay una serie de glifos mayas dentro del círculo? Traté de investigar su significado, pero esto sí me superó y no lo logré. Si alguien sabe qué significan, sería magnífico que lo dejaran en los comentarios. Para completar el diseño, tenemos a la izquierda la leyenda que dice Cultura Maya y en la parte baja el año de acuñación de 1980, recordando que este fue el primer año de su acuñación. En el exergo tenemos la ceca de la casa de moneda y rodeando toda la moneda tenemos una serie de grecas a modo de gráfila muy bonita. Si te das cuenta, es una moneda sencilla, pero que terminó siendo algo lleno de historia y belleza. Y recordemos que hace poco revisamos la moneda de las Olimpiadas de México, donde también vimos un jugador de pelota, una moneda también bellísima. Y en muchas otras piezas hemos visto la cultura maya reflejada. Otra cosa que la hace sumamente especial es que inesperadamente esta moneda tiene un canto parlante y más interesante aún es que la leyenda reza la frase independencia y libertad, como lo podemos ver aquí. Generalmente este tipo de cantos referentes a la independencia se han usado en monedas que hacen referencia a la misma temática y se me hizo un poco curioso su uso en esta moneda de la cultura maya. Ahora bien, si giramos por completo, podemos ver el escudo de armas nacional y esa poderosa águila real mexicana devorando a la serpiente desafiante. En cuanto a sus características técnicas, es una moneda mexicana con código de catálogo KM 486 y fecha de 1980. Pertenece a la familia AA de monedas, es circular y mide 32 milímetros de diámetro y pesa 15.1 gramos. Tiene canto parlante y es monometálica fabricada en cuproníquel. Se acuñaron 627 millones de ellas, haciendo de esta moneda una pieza muy abundante y gracias a esto y su material es un artículo que puedes encontrar fácilmente en internet y con precios sumamente baratos de alrededor de 10 pesos. Sin embargo, algo interesante aquí es que se dice que hay algunas monedas que se acuñaron con un diseño de ceca distinta a la que esta moneda tiene. Si tú llegas a tener una con la ceca distinta, una M un poco más recta y diferente, esa moneda sí puede valer mucho dinero. Así que recomiendo revisar todas las monedas que tengas por si llegas a poseer una. En caso de ser así, reporta de inmediato en comentarios, por favor. Ya para terminar, solo les pido que si alguien la llegó a utilizar, comenten, digan qué compraron con ella, quién recuerdan que se las daba, si fue su mamá, su abuelita o alguien más. Yo sí recuerdo que mi mamá me la daba y muchas veces compré con ella. Envío un agradecimiento especial a los amigos numismáticos que han adquirido una membresía del canal. Gracias a ellos es que el canal sigue adelante, pero no solo a ellos, sino también a todos los que ven los videos, comentan y le dan me gusta. Eso me impulsa a seguir adelante y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por cuánto valen, sino por lo que representan, su historia, su arte y su cultura. Esto es Numismat.